Hoy os quiero hablar sobre la importancia para una empresa de ser atractivo a su talento. Es una importancia clave para poder cumplir con aquello que nos pide el mercado, nuestros clientes, para poder crecer, incluso para cumplir con nuestra responsabilidad como empresa. Pero ser atractivo es algo que requiere entender el que el atractivo de una empresa es dinámico, está cambiando. De hecho, está cambiando enormemente en los últimos años, ¿no? Cambia por muchos motivos. Cambia porque la sociedad ha cambiado. Ese mensaje que escuchábamos de nuestros padres, de nuestras madres, sobre el trabajo es lo primero, atención con el trabajo, sacrifica lo demás, enfócate en el trabajo y en mantenerlo. Ese mensaje fue pasando de padres y madres a abuelos y a abuelas y abuelos. Y ahora ya no es un mensaje que está llegando, ¿no? Y esto no solamente afecta a generaciones jóvenes. La realidad es que todos hemos cambiado nuestra manera de mirar al trabajo y a lo que el trabajo significa dentro de nuestras vidas. En buena parte porque en el 2020 tuvimos unas experiencias especiales y tuvimos mucho tiempo de reflexionar sobre la vida y sobre el papel que queremos que el trabajo juegue en ella, ¿no? También hay una cuestión demográfica. También hay una cuestión simplemente de que hay un montón de puestos en donde simplemente hay más demanda de personas que personas capaces de hacerlo, y esto ha cambiado las dinámicas de forma significativa. Entonces, el atractivo de una empresa es dinámico y nos necesitamos ser muy conscientes de qué hacer y qué no hacer al respecto. Dejadme empezar por el qué no hacer. Lo primero que nunca hay que hacer es echarle la culpa al talento, echarle la culpa a esos empleados que se marchan o que no quieren venir, y mucho menos generalizarlo en determinadas generaciones. Es que la gente joven quiere ganar el dinero sin hacer el esfuerzo. Frase peligrosísima, por muchos motivos. El primero de ellos es porque no es cierto, y el segundo porque, como cualquier otra generalización, por lo tanto es injusto. Pero además lleva unido un elemento de juicio, que es una agresión y que nos separa de esos empleados y de ese talento. No debemos aferrarnos a unas cuestiones que eran atractivas en el pasado, pero que ahora mismo ya no lo son. Alguien me decía, esto lo soluciona una crisis. Error grave. Esto no lo soluciona una crisis, porque hablamos de una sociedad distinta y, por lo tanto, de un talento distinto. Entonces, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que interiorizar algo muy importante. Cuando nosotros queremos mejorar el atractivo y queremos cuidar de ese talento, no lo tenemos que hacer a costa de una menor aportación. Hay una confusión ahí afuera sobre cuidas al talento y entonces te aporta menos. Debe ser exactamente lo contrario. Tiene que haber un equilibrio entre el bienestar de las personas y la aportación de las personas. Gestionar para conseguir ambos, no uno a costa del otro. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, necesitamos obviamente mirar a nuestra propuesta de valor, a nuestros puestos, a nuestra forma de trabajar y a nuestra forma de liderar. Todo ello debe ser atractivo. Todo en su conjunto es lo que al final constituye la experiencia o la percepción, atractiva o no, que tienen nuestros empleados y el talento ahí fuera sobre nosotros. Una empresa debe estar pendiente de tener una propuesta de valor que sea relevante, que sea actualizada y que sea completa a todos los puestos, porque eso es lo que nos va a servir para conseguir ese atractivo que, desde luego, necesitamos mantener y aumentar.